Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les voy a mostrar la segunda parte de donde exhibo, donde les muestro mis dibujos de DeviantArt. Y bueno, eh, de hecho, el año pasado ya hice un video donde le mostré mis otros dibujos de DeviantArt que eran en otra croquera, precisamente. Y bueno, de hecho les voy a dejar también en este mismo video, en la descripción de este mismo video, les voy a dejar el link de mi cuenta de DeviantArt, que es Super Coyote 1804. Y bueno, y también les voy a dejar por supuesto el link de mi video del año pasado, o sea de la primera parte. Y bueno, como sabemos son versiones My Little Pony hechas por mí, precisamente de personajes y de pilotos del automovilismo. Bueno, no solamente del automovilismo, sino que también del motociclismo, o sea, del deporte motor en general. Y bueno, pero ahora sin más que decir, vamos a ver eh, la segunda parte de mis dibujos de personajes y pilotos del deporte motor en versión My Little Pony. Bueno, aquí está el primero. Este es Joy Dunlop. Como sabemos, él falleció precisamente en un accidente de motociclismo. Como sabemos, ganó 26 veces el, en el en el TT Isla de Man. Y bueno, eh, y también ganó bueno, y también ganó precisamente 13 veces el Northwest 200, y el Ulster GP ganó 24 veces. Y bueno, como sabemos, falleció en 2000 a causa, como yo ya dije, de un accidente en motocicleta. Y bueno, en una competencia de motociclismo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y también decirle que él fue piloto de MotoGP entre los años 1976 y 1992. Y bueno, pasamos al siguiente. Y este es bueno, aquí está Nicky Hayden. Como sabemos, él, como sabemos, fue campeón. Él fue campeón de MotoGP en el año 2006 y fue piloto de la Superbike, del World Superbike entre los años 2016 y 2017. Y bueno, falleció, como sabemos, en un accidente en un accidente de tráfico en bicicleta en el año 2017. Y bueno, pasamos a al siguiente dibujo. Y bueno, de Girio Kato. Bueno, este, como sabemos, fue piloto MotoGP entre los años 2002 y 2003 y fue campeón de la categoría 250 centímetros cúbicos. Y como sabemos, falleció en un accidente de MotoGP en el año 2003. Y bueno, pasamos al siguiente. Luis Salom. Este era aspirante al MotoGP de nacionalidad española y falleció, como sabemos, en un accidente de una categoría inferior de motociclismo en el año 2016. Y bueno, pasamos al siguiente. Y bueno, Ricardo Rodríguez. Bueno, como sabemos, como sabemos, eh, piloto de Fórmula 1 entre 1961 y 1962. Bueno, entre 1958 y 1962 fue fue piloto de las 24 horas de Le Mans. Y obtuvo un segundo lugar en el año 1960. Y bueno, falleció, como sabemos, en 1962 también en un accidente de automovilismo. Y bueno, Ronnie Peterson. Bueno, como sabemos, él era un piloto sueco que tuvo 10 victorias en la Fórmula 1. Además, en esa misma categoría obtuvo 26 podios, 14 pole position y 9 vueltas rápidas. Y falleció, como sabemos, en un accidente de Fórmula 1 en el año 1978. Y bueno, Roland Ratzenberger. Bueno, como sabemos, él falleció precisamente eh, en 1994 en una carrera, durante las prácticas de una carrera Fórmula 1. Y bueno, falleció precisamente el mismo fin de semana en que falleció Ayrton Senna. Y bueno, Dan Weldon. Bueno, como sabemos, él fue ganador dos veces de las 500 millas de Indianápolis, fue campeón de la IndyCar en el año 2005 y él falleció precisamente en una competencia de la IndyCar en el año 2011. Y bueno,
eh, bueno, y aquí Jody Scheckter. Bueno, como sabemos, él es un piloto sudafricano que fue campeón en 1979 de Fórmula Uno. Fue el último campeón de Fórmula Uno con escudería Ferrari, precisamente eh, hasta el año 2000, cuando rompió esa racha precisamente de 21 años sin campeonatos mundiales para escudería Ferrari, gracias al alemán Michael Schumacher. Y bueno, y aquí está Mike Horton. Bueno, como sabemos, él fue campeón precisamente de Fórmula 1 en 1958 y él falleció precisamente en un accidente automovilístico, en un accidente de tránsito más bien, en 1959. Y bueno, Peter Collins. Bueno, como sabemos, Peter Collins como sabemos, también piloto Fórmula Uno, corrió entre 1952 y 1958. En este último año falleció precisamente en una competencia de Fórmula Uno y obtuvo 3 victorias y 9 podios precisamente. Y Luigi Musso. Bueno, como sabemos, Luigi Musso corrió en Fórmula Uno entre 1953 y 1958, obtuvo 1 victoria, 7 pole position y 1 vuelta rápida y falleció también en un accidente de Fórmula Uno en el año 1958. Y Phil Hill. Bueno, como sabemos, Phil Hill fue campeón mundial de Fórmula Uno en el año 1961. Ganó 3 veces las 24 horas de Le Mans y 3 veces las 12 horas de Sebring, precisamente. Alfonso Portago. Bueno, como sabemos, él fue piloto de Fórmula Uno con la escudería Ferrari entre 1956 y 1957. Bueno, él falleció en la Mille Miglia, precisamente él falleció en la Mille Miglia, precisamente en 1958. Bueno, aquí me había equivocado, puse 57 y en realidad falleció en 1958. Disculpen ese error. Y bueno, eh, pasamos al siguiente. Aquí está el famoso Il Commendatore Enzo Ferrari. Bueno, como sabemos, fue el fundador de... Él fue piloto de carreras, pero también fue el fundador del equipo Ferrari de Fórmula Uno precisamente. También, como sabemos, fundó el equipo, o sea, Scuderia Ferrari en 1929. Y como sabemos, fundó la marca Ferrari en 19 y fundó Ferrari como marca de automóviles precisamente en el año 1947. Vamos a pasar a al siguiente dibujo. Y aquí está Eliseo Salazar, el único piloto chileno que ha corrido hasta el momento en la Fórmula Uno. De hecho, fue piloto Fórmula Uno entre 1981 y 1983. En 1982, en 1983, 1988, 1989, 1990 y 1997 fue piloto de las 24 horas de Le Mans. Como sabemos, obtuvo el tercer lugar en la versión 2000 de las 500 millas de Indianápolis. También como sabemos, entre 1994 y 1997 fue piloto de la IMSA y fue piloto de la antigua categoría de automovilismo Fórmula Aurora, o sea, la Fórmula Uno británica, en 1980. Y además, como sabemos, corrió entre 1995 y 2012 la IndyCar, que en ese tiempo se llamaba CART y se llamaba Indy Racing League, y obtuvo precisamente una victoria en la versión 1997 del Gran Premio de Las Vegas de esa categoría. Y aquí está Sergio Santander, piloto chileno, que como sabemos falleció en una carrera de la Fórmula 3 chilena precisamente en 1987. Y aquí está Marcus Ericsson. Como sabemos, fue piloto Fórmula 1 entre 2014 y 2018 y además en 2022 ganó las 500 millas de Indianápolis, piloto de nacionalidad sueca. Y este es otro piloto sueco, Mattias Ekström, que como sabemos fue 2 veces campeón del campeonato alemán de turismo, o sea, el DTM, y además en 2016 fue campeón del Rallycross. Y también fue en 2010 piloto de NASCAR y piloto del World Rally Championship en el 99, 2000, 2003 y 2004.
Y aquí está Carlos Pardo, piloto de la NASCAR de México, que como sabemos falleció en un accidente también de la NASCAR México en el año 2009. Mar Márquez, que como sabemos sigue compitiendo hoy en día en MotoGP, solo que con el equipo Ducati. Y bueno, y este compitió con la marca Honda entre 2013 y 2023 precisamente. Y bueno, eh, y como sabemos... fue 6 veces campeón del MotoGP y bueno, Danica Patrick, una piloto femenina precisamente que como sabemos es una piloto femenina estadounidense que ha corrido precisamente en la IndyCar donde obtuvo una victoria con 116 carreras, 7 podios, 3 pole position y el tercer lugar en la versión 2009 de las 500 millas de Indianápolis y entre 2012 y 2018 fue piloto de NASCAR con una pole position y bueno. Bruce McLaren, piloto de carrera neozelandés que fundó, como sabemos, el equipo McLaren, el que lleva su nombre. Como sabemos, fue piloto de Fórmula Uno también y también fundador del equipo McLaren y ha obtenido la Fórmula Uno 4 victorias, 27 podios y 3 vueltas rápidas y bueno. Wolfgang von Trips, piloto alemán también fallecido en la Fórmula Uno. eh, él falleció precisamente, eh, él falleció precisamente en 1961 y ha obtenido 2 victorias, 6 podios y una pole position. Pasamos al siguiente, y bueno, y aquí está Lorenzo Bandini, piloto, también un piloto fallecido en una competencia de Fórmula Uno. Como sabemos, obtuvo una victoria, 8 podios y una pole position y 2 vueltas rápidas. Y bueno, y aquí está François Sebert, piloto de Fórmula Uno que como sabemos ha obtenido una victoria, 13 podios y 2 vueltas rápidas y además y como sabemos, falleció en un accidente también de Fórmula Uno en el año 1973 y bueno, y aquí está Helmut Koenig, como sabemos, también piloto de Fórmula Uno de nacionalidad austríaca que falleció precisamente en 1974 en el mismo circuito en Watkins Glen, precisamente donde mismo falleció un año antes François Sebert. Y bueno, este es Henry Surtis. Bueno, aquí me equivoqué porque puse el nombre de su padre y en realidad este no es Henry Surtis, es John, o sea, este en realidad no es John Surtis, es Henry Surtis. Así que disculpen ese error. De hecho me había equivocado, le puse John en lugar de Surtis, pero no importa. Bueno, como sabemos, él corrió la Fórmula 2 y también fue aspirante a la Fórmula 1 y falleció precisamente en un accidente en el año 2009. Y bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y en este dibujo aquí podemos ver a Kalle Rovanperä, que como sabemos fue 2 veces campeón del World Rally Championship precisamente. Y bueno, y aquí está Brendan Hartley, que como sabemos, fue 3 veces ganador de las 24 horas de Le Mans con la marca Toyota. Y entre 2017 y 2018 fue piloto Fórmula Uno. En la temporada 2019-2020 fue piloto de la Fórmula E. Y como sabemos, ganó 2 veces ganó 2 veces el World Endurance Championship. Y también fue piloto de la IMSA en el año 2013. Y bueno. Y aquí está Jeff Gordon. Este ganó en 2017 las 500 millas de Daytona y ganó 4 veces y fue campeón 4 veces de la NASCAR. Y bueno, Kyle Busch, como sabemos, tiene 21 victorias en la NASCAR y además tiene su propio equipo que se llama Kyle Busch Motorsport. Y bueno, pasamos a la siguiente imagen. Y bueno, y aquí está Lando Norris. Que hoy en día es piloto del equipo McLaren, que como sabemos, bueno, este dibujo lo hice precisamente antes de obtener, poco antes de que obtuviera su primera victoria el año pasado, y bueno,
hasta ese entonces, antes de obtener su primera victoria, obtuvo 13 podios, una pole position y 6 vueltas rápidas. Bueno, hoy en día él sigue compitiendo para el equipo McLaren y bueno. Eh, bueno, y aquí está Kevin Magnussen, piloto también de Fórmula Uno de nacionalidad danesa. Como sabemos, ha obtenido un solo podio, una sola pole position y 2 vueltas rápidas. Fue piloto de la IndyCar en 2021. En 2021 también fue piloto de las 24 horas de Le Mans. En 2021 también ganó la IMSA y es hijo de Jan Magnussen. Y bueno, otro piloto. Bueno, Sebastián Buemi. Bueno, como sabemos, él, otro piloto de nacionalidad suiza, que como sabemos, ganó 4 veces las 24 horas de Le Mans. 4 veces fue campeón del World Endurance Championship. Fue campeón de la Fórmula E en la temporada 2015-2016 y entre 2009 y 2011 fue piloto de Fórmula 1 y bueno, y aquí está Romain Grosjean. Romain Grosjean, como sabemos, él es francés nacido en Suiza y bueno, como sabemos, fue piloto de Fórmula 1 en el 2009 y también entre 2012 y 2020 y bueno, también como sabemos obtuvo una sola vuelta rápida y 10 podios y también sobrevivió y es famoso por sobrevivir al casi fatal accidente en el Gran Premio de Bahrein de la temporada 2020, en el cual su coche tuvo un accidente, terminó con fuego, pero afortunadamente sobrevivió. Y bueno, Tommy McKinnon, piloto del World Rally Championship, como sabemos, fue 4 veces campeón del World Rally Championship de nacionalidad finlandesa. Y bueno, Olivier Panis, como sabemos, piloto de nacionalidad francesa que obtuvo la Fórmula 1 una victoria y 5 podios. Pasamos al siguiente, Onofre Marimón, piloto de nacionalidad argentina que como sabemos falleció en 1954 y obtuvo 2 podios y una vuelta rápida. Pasamos al siguiente, este es Slim Good, como sabemos fue piloto de Fórmula 1 entre 1981 y 1982, así como también en 1987 fue piloto de las 24 horas de Le Mans y además fue campeón del European Track Racing Championship 3 veces y bueno, como sabemos falleció en 2023 y también cabe mencionar que él también fue músico porque él también fue integrante de la banda de pop sueca ABBA y bueno. Y aquí tenemos a Gil de Ferran, ganador de las 500 millas de Indianápolis, subcampeón de la IndyCar y y es de nacionalidad francesa y brasileña. Y bueno, él falleció precisamente en 2023 a causa de un paro cardíaco y bueno. Y aquí está Rory Byrne. Él no fue piloto, pero sí, como sabemos, es el segundo más exitoso es el tercero, quiere decir que este es el tercer ingeniero más exitoso de la Fórmula 1, solamente detrás de Adrian Newey, Colin Chapman. Y bueno, como sabemos, fue el que fue jefe de diseño de Benetton y escudería Ferrari durante el tiempo en que estuvo corriendo ahí el legendario Michael Schumacher. Y Sarah Fischer, otra piloto femenina que como sabemos corrió entre 1999 y 2010 en la IndyCar y además como sabemos también corrió en 2006 en la NASCAR y y aquí está Milka Duno, otra piloto femenina de nacionalidad venezolana que como sabemos corrió las 500 millas de Daytona en 2001. En 2002 corrió las 24 horas de Le Mans. Entre 2007 y 2010 fue piloto de IndyCar, incluidas las 500 millas de Indianápolis y piloto de NASCAR en el año 2014. Y pasamos al siguiente. Y aquí está Catherine Lesch.
como sabemos, fue piloto de la IndyCar entre 2006 y 2007, así como también entre 2011 y 2013. También, como sabemos, fue piloto del DTM, piloto de la Fórmula E entre 2014, en 2014, en la temporada 2014-2015, o sea, la misma temporada en que se inició la Fórmula E. Entre 2015 y 2017 fue piloto de la IMSA y en 2018 piloto de NASCAR. Y aquí está Simona de Silvestro, otra piloto femenina de nacionalidad suiza. Como sabemos, fue piloto de la V8 Supercar, así como de la V8 Supercar de Australia, así como también piloto del ADA GT Master entre 2020 y 2021 y también piloto de IndyCar precisamente eh, entre piloto de la IndyCar entre 2010 y 2013, así como también entre 2015 y 2021. Michela Cerruti, otra piloto femenina nacionalidad italiana, compitió en la primera temporada de la Fórmula E de la temporada 2014-2015 y bueno. Susie Wolf, conocemos otra piloto femenina, es la esposa, como sabemos, de Toto Wolff, quien es hoy en día el team principal del equipo Mercedes-Benz en la Fórmula 1. Como sabemos, fue piloto de pruebas del equipo Williams de Fórmula 1 entre 2012 y 2015 y también fue piloto de la DTM. Y bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno. Y aquí está Carmen Jordá, como sabemos, piloto femenina de nacionalidad española. Como sabemos, fue piloto precisamente de la Fórmula 3 española, también piloto de la Le Mans Series Driver, también de la Indy Light, eh, también de la Lamborghini Super Trofeo, así como también de la GP3 entre 2012 y 2014 y fue piloto de prueba del antiguo equipo Lotus Renault GP de Fórmula 1 y bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno. Y aquí está Jan Martenborough, como sabemos, de la Academia Gran Turismo, videojuego que, como sabemos, lleva a cabo esta academia. Fue piloto fue piloto de carrera de la marca Nissan, por ejemplo, en las 24 horas de Dubái, así como también obtuvo el tercer lugar en la versión 2013 de las 24 horas de Le Mans. Eddie, Eddie Irvine, eh, Eddie Irvine, piloto de nacionalidad británica, precisamente, y bueno, como sabemos, fue 4 veces ganador ganó 4 veces la Fórmula 1, o sea, perdón, ganó 4 veces en la Fórmula 1, obtuvo 26 podios y una vuelta rápida, así como también fue piloto de escudería Ferrari entre 1996 y 1999 y también fue subcampeón en 1999 y además en 1994 ganó las 24 horas de Le Mans. José María López, o también conocido como Pechito López, como sabemos, ganó en 2021 las 24 horas de Le Mans. Como sabemos, fue piloto de la Fórmula E en la temporada 2018-2019 y ganó precisamente el Campeonato Mundial de Turismo en el año, o sea, 3 veces. Fue piloto del TC 2000 de Argentina entre 2008 y 2009 y el del Super TC 2000 en 2012 y bueno. Y aquí tenemos a Kamui Kobayashi, piloto japonés, que como sabemos también fue piloto de Fórmula 1 eh, entre 2009 y 2012 y posteriormente 2014. Como sabemos fue piloto de Fórmula E la temporada 2017-2018, también ganador en 2021 de las 24 horas de Le Mans. Jos Verstappen, quien es el padre del actual campeón de Fórmula 1, el tetracampeón neerlandés Max Verstappen, que como sabemos fue piloto entre 1994 y 2003 y obtuvo 2 podios, obtuvo un par de podios en la Fórmula 1 precisamente y bueno. Y aquí está AJ Foyt, que como sabemos fue 4 veces ganador de las 500 millas de Indianápolis.
En 1967 ganó las 24 horas de Le Mans, las 500 millas de Daytona la ganó en 2 veces. Eh, ca- eh, Piloto Fórmula 1 entre 1958 y 1960. También fue piloto de NASCAR y piloto de IndyCar. Y bueno, y este es Esteban Ocon, que hoy en día compite para el equipo Haas. Anteriormente compitió para el equipo Alpine en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, obtuvo una victoria y 3 podios. Y bueno, y aquí está Pierre Gasly. Bueno, él obtuvo una victoria, 4 podios y 3 vueltas rápidas en la Fórmula 1. Y bueno, Helio Castroneves. Bueno, este piloto es brasileño, ganó 4 veces las 500 millas de Indianápolis, y hoy en día está compitiendo, y bueno, hasta creo el año pasado compitió hasta en la IndyCar, y bueno, y ganó 3 veces las 500 millas de Daytona, y ganó 2 veces Petit Le Mans, y bueno. Y aquí está Ryan Hunter-Reay, que como sabemos ganó las 500 millas de Indianápolis en 2014 y fue campeón de la IndyCar en 2012. Colin Chapman, Colin Champagne, eh, bueno, está mal escrito aquí, disculpen eso. Como sabemos, fue jefe de diseño del equipo Lotus y es otro de los más exitosos de la historia de la Fórmula 1. Y bueno, pasamos al siguiente. Y bueno, Pedro de la Rosa, como sabemos, obtuvo en la Fórmula 1 un podio en el Gran Premio de Hungría del año 2006 y una vuelta rápida en el Gran Premio de Bahrein de 2005 y fue piloto Fórmula 1 entre 1999 y 2002, así como también entre 2005 y 2006 y también entre 2010 y 2012. Y bueno, este es Ayrton Senna. Bueno, este lo hice también el año pasado cuando se cumplieron 30 años de su fallecimiento. Y bueno, aquí lo hice en esta ocasión con el traje de su último equipo Fórmula 1, el equipo Williams, precisamente. Y y aquí está Ricardo Patrese, piloto de Fórmula 1 entre 1977 y 1993. Obtuvo 6 victorias, 37 podios y 13 vueltas rápidas y 8 pole position. Miguel Molina, como sabemos, ganó las 24 horas de Le Mans el año pasado con la marca Ferrari y no solamente fue piloto de escudería Ferrari, también de AF Corse, que como sabemos es el principal cliente que tiene escudería Ferrari en el mundo de los GT. Y bueno, Pascal Verlaine, este lo hice el año pasado cuando se coronó campeón de la Fórmula E y bueno, fue entre 2016 y 2017 piloto Fórmula 1 y en 2015 fue campeón del DTM. Y bueno, Ricardo Patrese, piloto rookie, piloto debutante de la Fórmula 1 en el año 1982 que falleció en un accidente en ese mismo año 1982. Y bueno, Juan Galvez, que como sabemos ganó 9 veces el turismo carretera de Argentina y falleció precisamente en un accidente en el año 1963. Y bueno, y aquí está Johnny Herbert. Bueno, como sabemos, él obtuvo 3 victorias, 7 podios, y además fue ganador de las 24 horas de Le Mans en 1991. Y bueno, eh, Oscar Piastri, el que hoy en día está, como sabemos, liderando el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y este año podría ser campeón, podría ser el que destrone precisamente eh, a Max Verstappen. Y bueno, como sabemos, él es hoy en día piloto de McLaren. De hecho, este lo hice cuando obtuvo esta cifra. Bueno, de hecho ya tiene más de todo esto, como ustedes pueden saber. Y eh, Thierry Boutsen, piloto belga, ex piloto belga de Fórmula 1, que como sabemos obtuvo 3 victorias, 15 pole position, una vuelta rápida y una pole position. Eh, bueno, y también como sabemos ganó 3 veces las 20, eh, o sea, no, obtuvo 3 podios en las 24 horas de Le Mans. Y bueno, Adrian Newey, este lo hice cuando Aston Martin confirmó precisamente a Adrian Newey como su nuevo jefe de diseño. De hecho, debutó este año como jefe de diseño del equipo Aston Martin. Y bueno, y recordemos que anteriormente ya estuvo en Williams, ya estuvo
ya estuvo McLaren y Red Bull Racing cuando obtuvo estos éxitos precisamente y bueno. Y este es el primer, y este es uno de los ingenieros más exitosos de la historia de la Fórmula Uno, solamente por delante del británico Colin Chapman, y así como también el sudafricano Rory Vine, y bueno, y este es Sonny Hayes, precisamente interpretado por Brad Pitt, que como sabemos, aquí lo hice en versión My Little Pony. Él es, como sabemos, el protagonista de la nueva película de Fórmula Uno, que como sabemos se va a estrenar, como yo ya dije, este, la próxima semana, el próximo día 26 de junio, acá en Chile se va a estrenar esta película. Y bueno, como sabemos, él es piloto del equipo ficticio APX GP. Y bueno, pasamos a la siguiente imagen. Y bueno, y aquí podemos ver precisamente a Damson Idris, o sea, a Joshua Pierce, que como sabemos es el coprotagonista precisamente de la nueva película Fórmula Uno, que como ya les acabo de decir y les dije muchas veces, se va a estrenar el próximo día 26 de junio acá en Chile. Y voy a ir al cine a ver esta película como fanático de la Fórmula Uno que yo soy. Y bueno, y como sabemos, también es el segundo piloto del equipo APX GP. Y bueno, y aquí está Jack Hicks, piloto de Fórmula Uno, que como sabemos fue dos veces subcampeón, obtuvo 8 victorias, 25 pole position, 13, o sea, 25 podios, 13 pole position, 14 vueltas rápidas. Fue campeón 2 veces del World Endurance Championship. Ganó 6 veces las 24 horas de Le Mans, y en 1983 ganó el Rally Dakar. Y bueno, y aquí está Clay Regazzoni, que como sabemos, bueno, él fue piloto del Rally Dakar, fue piloto de las 24 horas de Le Mans, y como sabemos, obtuvo 5 victorias y 5 pole position, 28 vueltas rápidas y 15, o sea, 28 podios y 15 vueltas rápidas en la Fórmula Uno. Y bueno, y falleció, como sabemos, en 2006. Y bueno, Jacques Laffite, piloto francés de Fórmula Uno, como sabemos, entre 1977 y 1990 fue piloto de las 24 horas de Le Mans. Como sabemos, que ganó 6 grandes premios con 32 podios y 7 pole position y 7 vueltas rápidas. Y bueno, y aquí está Tiago Monteiro, como sabemos, piloto de Fórmula 1, ex piloto de Fórmula Uno de nacionalidad portuguesa. Como sabemos, obtuvo un solo podio en el famoso y nefasto Gran Premio de Estados Unidos de 2005 en Fórmula Uno, disputado en Indianápolis. Y bueno, en 2003 fue piloto de IndyCar, en 2015 piloto de las 24 horas de Le Mans, y entre 2012 y 2018 fue piloto del Campeonato Mundial de Turismo. Y bueno, y aquí está Thierry Neuville, piloto belga, que como sabemos fue campeón el año pasado con la marca Hyundai en el World Rally Championship, precisamente. Y bueno, y además este lo hice cuando se convirtió en campeón del World Rally Championship con Hyundai. Y bueno, y aquí está Jorge Martín. Este también lo hice el año pasado cuando él se coronó como campeón del MotoGP. Y bueno, Heikki Kovalainen, piloto finlandés de Fórmula Uno, que como sabemos corrió entre 2007 y 2013. Obtuvo una sola victoria, 4 podios, una pole position, 2 vueltas rápidas, y también en 2023 fue piloto de la Extreme E y piloto del WRC entre 2022 y 2023. Y bueno, Casey Stoner, piloto del MotoGP australiano, que fue 2 veces campeón del MotoGP y en 2012 corrió la V8 Supercar de Australia. Y bueno, y aquí está Sebastián Ogier, como sabemos, piloto francés del World Rally Championship, que fue 8 veces campeón con los equipos Volkswagen, Ford y Toyota. Eh,
Antonio Félix da Costa, otro piloto portugués, pero en esta ocasión, como sabemos, fue campeón eh, entre 2000, fue campeón de la Fórmula E en la temporada 2009-2020 y en 2022 fue ganador de las 24 horas de Le Mans. Y este Lewis Hamilton, este también lo hice el año pasado cuando se cumplieron, bueno, este lo hice el año pasado cuando ya terminó su etapa con el equipo Mercedes-Benz y bueno, y cuando fue ascendido a nuevo piloto oficial de escudería Ferrari y como sabemos él fue 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 con Mercedes y bueno, y también con McLaren. Y bueno, de hecho este año no ha tenido su mejor temporada y puede que tal vez se tenga que retirar a finales de este año y bueno. Y aquí está Richard Petty, 7 veces campeón de la NASCAR. Como sabemos, su apodo es el Rey, o sea, The King. Y como sabemos, también fue el actor de voz de Strip Waters, o sea, el Rey, en la franquicia de Pixar Cars. Y bueno, Martin Brundle, como sabemos, ganador en 1988 de las 24 horas de Le Mans, comentarista para la televisión británica de la Fórmula 1, para los canales BBC, ITV y Sky, y fue piloto de Fórmula 1 precisamente entre 1984 y 1989 y entre 1991 y 1996. En la Fórmula 1 ha obtenido de hecho 9 podios y bueno. Nick Heidfeld, como sabemos, piloto Fórmula 1 entre 2000 y 2011, obtuvo una pole position y 13 podios y 2 vueltas rápidas y un cuarto lugar en las 24 horas de Le Mans. También entre 2014 y 2018 fue piloto de Fórmula E con 8 podios y bueno. Bueno, y aquí está Mika Salo, otro piloto finlandés. Bueno, él obtuvo, bueno, como sabemos, fue piloto de Fórmula 1 entre 1994 y 2000 y 2002 y ha obtenido 2 podios. En 2003 fue, en 2003 fue piloto de las 24 horas de Le Mans y en ese mismo año piloto de la IndyCar. Marcus Grönholm, piloto finlandés del World Rally Championship, que fue 2 veces campeón de esa categoría con la marca Peugeot. Bueno, Antonio Albacete, piloto del campeonato, ex piloto español del Campeonato Europeo de Carreras de Camiones, que fue campeón de esa categoría 3 veces y en 1995 fue piloto de las 24 horas de Spa-Francorchamps y bueno. Y aquí está Kerry Shelby, como sabemos, piloto de Fórmula 1 entre 1958 y 1959. En 1958 ganó las 24 horas de Le Mans de la mano de Aston Martin. Fue el creador del legendario Ford GT40, que como sabemos ganó 4 veces las 24 horas de Le Mans para la marca Ford y también fue fundador de la marca Shelby American. Y bueno, y estas hojas no tienen nada, están en blanco y bueno. Bueno, y eso fue todo. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.